Nadie como María. Y después de Dios, nadie como María. Bien. El día de hoy, pues, la idea es poder nosotros continuar precisamente con lo que venimos en torno a nuestra formación y ya ir concluyendo esa parte que nos hemos referido específicamente a la Virgen María. Hoy vamos a tocar una parte muy pequeña y vamos a avanzar con otro tema que también hace parte dentro de este primer bloque de la formación. Por ende, esta primera parte hace referencia específicamente a lo que nosotros conocemos como apologética del Santo Rosario. Pero, pilas porque resulta que hay algo muy bonito dentro de ese proceso de formación que de pronto incluso no se lo había comentado a ustedes, que es lo que viene después de ese primer bloque. Después de este primer bloque, vamos a entrarnos la clase que estamos viendo hoy es la 12, vamos a ver la 13. Y esta clase va, si no estoy mal, va a la 14, 15, 16, creo que va hasta la clase 16, 17 más o menos. Una vez terminemos esta primera parte, es decir, ya estamos por terminar la primera parte, nos vamos a entrar a la segunda parte, que la segunda parte son las charlas del retiro, es decir, ya empiezan los misioneros a recibir formación de todas las charlas del retiro. Entonces ya ustedes van a conocer los criterios con los cuales se dan las charlas del primer día que da el director, las charlas que da el subdirector, las charlas que dan los apoyos, todas las charlas se ven charla una por una desde el inicio del retiro hasta el final. Todos los criterios que hay para esas charlas y lo central de esa temática. Es decir, no es que se les dé la charla a ustedes porque ya ustedes conocen y ya han ido profundizando, sino que es como entrar a mirar los distintos criterios que hay para cada una de esas charlas. Entonces es algo bastante interesante y que es un material muy importantísimo que nos va a servir. Entonces, pues con la gracia de Dios, la idea es los miércoles poder seguir teniendo ese espacio de formación. Hay unos miércoles que no voy a poder estar, pero ya vamos a ver la manera en que me pueda comunicar con ustedes. Más sin embargo, siempre los miércoles vamos a tener el espacio de formación, que eso es lo fundamental. Es decir, siempre los miércoles vamos a estar formando y vamos a tratar de ir avanzando en la temática que nos corresponde. Entonces, en lo que respecta a la temática del día de hoy, nosotros el anterior encuentro estuvimos hablando precisamente sobre la Santísima Virgen María y hablamos específicamente de 3 temas importantes dentro de esa apologética. Esto aquí, ¿cómo le doy? Aquí, perdón. Ya. Los temas importantes que vimos dentro de esa apologética fueron lo de la Inmaculada Concepción. Adicional a eso también fue el tema en referencia a la Asunción y la intercesión de María. Unido a ello, hubo pues algunas otras preguntas: ¿por qué los católicos le dan un lugar especial a María en el cielo o dicen que ella es reina? ¿Por qué los católicos la llaman María Madre? ¿Por qué se puede decir que María es corredentora? Aún y haciendo la aclaración que esto no ha sido no es un dogma de fe, la iglesia todavía no le declara dogma de fe, mas sí lo cree la iglesia de que María ayuda precisamente en la redención sin ser ella la que redime, ¿no? Ayuda, pero no es ella la que redime. Y unas conclusiones que hicimos sobre esa primera parte. Entonces ya eso lo vimos en el encuentro anterior. El día de hoy vamos a ver en torno a lo que es apologética del Santo Rosario y algo sobre apariciones y fiestas marianas, pero es algo muy cortito. ¿Qué es lo que podemos decir en torno a la apologética del Santo Rosario? Hay quienes dicen que no se debe rezar el rosario, pues el Señor nos mandó a no repetir palabras como hacen los paganos. Sí, lo manifiestan algunos. Recordemos que el rosario, más que una oración, es una meditación y que de una u otra manera redunda en un bien que se hace hacia nosotros, porque nos ayuda a vivir los misterios de la fe. Es decir, el meditar el Santo Rosario es una forma de adentrarnos o de meditar los distintos misterios de la fe que nosotros tenemos, que ciertamente repetimos unas oraciones, claro está, pero el repetir no está mal. Incluso antes del rosario, los religiosos solían repetir los 150 salmos y era algo muy común de las comunidades religiosas. Ya después se toma lo del Santo Rosario, que también es una oración en la cual nosotros meditamos
los misterios de la fe. Repetir las oraciones vocales es importante porque nos ayuda a meditar en un tiempo determinado unos acontecimientos específicos. El mismo Jesús no está en contra del hecho de que se repitan oraciones. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículo 39, vuelvo y lo repito, Marcos 14, 39, el Señor dice lo siguiente, o habla allí de Jesús. ¿Y qué se habla allí de Jesús? Pues se habla específicamente de que Jesús estaba repitiendo las oraciones una y otra vez en el monte Los Olivos. En el huerto de los Olivos, Jesús repetía las mismas palabras una y otra vez. En el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, Apocalipsis 4, 8, dice lo siguiente. Yo les pongo las citas bíblicas en el chat. Repiten sin descanso, habla de los cuatro vientos, repiten sin descanso día y noche. Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, aquel que es y aquel que va a venir. Bien, pero pues nos critican mucho nuestros hermanos esperados diciendo que repetimos mucho oraciones y palabras, pero a veces se le olvida también de que estas personas, hermanitos esperados, repiten en sus iglesias, aleluya, aleluya, repiten gloria a Dios, repiten amén, y eso no está mal, sino a lo que voy es que el hecho de que se repitan algunas oraciones nos lleva a que caigamos en cierto detrimento de la fe, como que nos alejemos de la fe y dañemos la fe por ningún momento. Al contrario, nos acerca más. No hay una oración más bíblica que el Santo Rosario. Todos los misterios están en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando uno se sienta a meditar cada uno de los misterios, hablemos por ejemplo de los misterios dolorosos, si es un rosario, una oración de alabanza que hacemos a la Virgen María, pero meditamos unos misterios de la fe. Y entre los 5 misterios, ¿cuáles son? La oración de Jesús en el huerto. Es bíblico y se está meditando algo sobre la vida de Jesús. Aunque es una oración mariana, se medita sobre la vida de Jesús porque María nos lleva a Jesús. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Es bíblico y se medita la vida de Jesús. Tercer misterio, la coronación de espinas. Es bíblico y se medita la vida de Jesús. Igualmente con el cuarto y el quinto. El cuarto, Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Y el quinto, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que siempre se está meditando la vida del mismo Jesús. Hay algunos misterios que se pueden hablar específicamente de María, pero en el fondo no se deja de hablar del mismo Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El Padre Nuestro y la primera parte de la Ave María también son 100% bíblicos, pero ya esto se va a ver con más detenimiento cuando se visualicen los criterios correspondientes a la charla de Santo Rosario que se da en el segundo día del retiro, es decir, el sábado sería aquí, que se da antes de hacer el primer rosario con los participantes. Y después de Dios, nadie como María. Sobre el Santo Rosario, ¿alguien que quiera decir, manifestar algo, alguna aclaración que de pronto haga falta? Quien quiera puede activar su micrófono, por favor. Bien, entonces continuamos. Ok. Bueno, Cristian, solamente para mencionar que en esta encíclica que quedamos de pronto de leer, Marialis Cultus, en la tercera parte, pero yo no alcancé a leer esa parte, llegué hasta la segunda parte, pero me llamó la atención mucho eso, ¿no? Que es una, o sea, incluso me impactó mucho que uno siempre tiene como una idea, yo siempre tuve como una idea como equivocada del Concilio Vaticano II, más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Y todas estas lecturas me han hecho cambiar completamente la idea que uno tenía, que yo tenía personalmente del Concilio Vaticano II, y veo que hizo muchos cambios positivos, entre ellos, por ejemplo, meter mucho más el culto de la Virgen María en la liturgia, y promover, por ejemplo,
el Santo Rosario y el Ángelus, que son cosas que uno dice, bueno, ¿en qué momento uno siempre tiene la idea que siempre fue así? Y no, eso tampoco, o sea, ahí uno se da cuenta que no era así. Y por ejemplo, me llamó la atención también que incluso, al parecer, por lo que yo pude entender, el rito oriental, como que ellos sí seguían con o incluían más la veneración mariana en la liturgia. Y los que estábamos atrasados éramos los del culto, el culto romano, el rito romano. Y el concilio lo que hizo fue precisamente actualizar eso y incluir todo el culto a la Virgen dentro de la liturgia y promover el culto mariano y promover la adoración del rosario y el ángelus. Eso fue algo que me pareció muy bueno, muy impresionante. Mira que tú mencionas algo que es fundamental y los que no han empezado, la idea es que lo puedan empezar y los que ya lo empezaron no dejen de leer Marialis Cultus, que les va a ayudar mucho. Pero tú ahora haces mención de algo y quiero a la vez expresarlo. Yo tuve la oportunidad de vivir hace 15 días aquí en Houston, en el centro de Houston, en una iglesia. Celebran como al mediodía los domingos una Eucaristía en latín. Le llaman que la Eucaristía más solemne. Yo nunca había tenido, yo sí he vivido Eucaristías con partes en latín, pero nunca había tenido la oportunidad de vivir una Eucaristía que fuese 100% en latín y con toda la liturgia antigua como tal. Fue mi primera experiencia. ¿Yo qué puedo decir a partir del Concilio Vaticano II? Que ha sido algo un cambio muy significativo y muy positivo el hecho de que haya puesto a las personas más partícipes en la Eucaristía. Mi opinión no va en contra del rito anterior, lo respeto. Hay personas que les gusta y les agrada muchísimo y está bien. Resalta más la solemnidad, los cantos gregorianos, en fin. Pero cuando tú te sientas a analizar el tema de qué tanto estás entendiendo, qué tanto estás participando, pues realmente no. Yo personalmente, yo hice estudios en latín, pero hubo mucha cosa que también hace rato no lo veo, pero mucha cosa que yo en lo particular no. O sea, de pronto en las oraciones que podía yo guiarme en una cartilla que tenía allí, pues entendía, pero pues no fácilmente uno lo capta, ¿sí? Sumado a esto, el hecho de que el sacerdote celebra de espaldas, ¿sí? En la liturgia antigua. Con el Concilio Vaticano II hizo el cambio de que el sacerdote celebra es de frente y en la lengua de cada pueblo, no solo la homilía, sino todo el rito eucarístico, ¿sí? Entonces fueron cambios muy positivos porque lo que buscó el Concilio Vaticano II fue acercar a las personas más a la iglesia, empezando especialmente por el sacramento de la Eucaristía, ¿listo? Pero vuelvo y digo que la opinión que hago es totalmente personal. Si usted dice, no, para mí realmente no hay como la liturgia respetable, usted ¿sí? Yo vi la experiencia, la verdad, muy bonita, pero no fue la mejor para mí, ¿sí? Porque me siento como allá, ¿sí? Cuando veo la Eucaristía en la lengua propia de cada pueblo, la cosa cambia, ¿sí? Me siento como más metido, más partícipe de la Eucaristía, ¿sí? Esa es la expresión. Pero son distintos cambios, ¿no? Que de otra manera, pues, han servido para la iglesia. Otros hablan, por ejemplo, del cambio que los sacerdotes ya no les era obligatorio utilizar sotana. Algunos lo ven positivo, otros lo ven negativo, tiene su más, tiene su menos, en fin. Pero lo que sí se sabe es que el Concilio Vaticano II quiso que la iglesia se abriera un poco más. Lo que decía el Papa Juan XXIII era que quería un nuevo ayornamiento para la iglesia, un nuevo aire para la iglesia, ¿sí? Y precisamente el Papa Pablo VI, si no estoy mal, que es el que viene a concluir este concilio, pues va a hacer que realmente se cimenten las bases que se quería con el Papa Juan XXIII. A mí, don Carlos, pues también tuvo como el mismo sentimiento en ese día de la Eucaristía. Sí, yo en lo particular, ¿no? fue como mi experiencia. Tal vez otras personas, mi suegra, por ejemplo, ya sería feliz, para ella sería lo fenomenal.
¿sí? Pero vuelvo digo, eso ya está en la personalidad de cada persona. Muy bien, continuamos. Bien, frente a las apariciones y fiestas marianas, ¿por qué los católicos celebran la fiesta María? Pues sencillo, porque el centro de la iglesia es Jesús de Nazaret, y aunque dentro de las celebraciones está la Eucaristía, y muchas de las celebraciones que nosotros hacemos a María se dan en torno a la Eucaristía, es conmemorar el nombre de María y la obra de María, y como bien ella lo dijo, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Lucas 1, 48, 49. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Más el hecho de que se tenga presente el nombre de María, incluso entre las celebraciones eucarísticas, no opaca en nada el nombre de Jesús. Volvemos aquí a decir lo mismo que decimos con el Santo Rosario. Lo que hace las celebraciones de las fiestas marianas es acercarnos al mismo Jesús como tal, ¿sí? Y pues en la iglesia tenemos distintas celebraciones de la Virgen María, empezando con María, Madre de Dios, la Teotocos. Recordemos que siempre el 1 de enero es una fiesta de guarda, asistir a Eucaristía. ¿Listo? Entonces, por favor, yo lo vine a saber siendo seminarista, y desde ahí he procurado nunca faltar, porque es fiesta de guarda. Adicional de que bueno que se puede resaltar especialmente el nombre de María como Madre de Dios, sumado al hecho de que en las homilías los sacerdotes muchas veces hacen un hincapié especial frente a la figura de María. Entonces, es bonito poder tener como esas expresiones, esos momentos marianos dentro de la liturgia eucarística, pero vuelvo y digo, no se opaca en nada el nombre de Jesús, porque el centro de la iglesia vuelve a ser nuevamente la Sagrada Eucaristía o el mismo Jesús como tal. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dios nos presenta a María como un modelo a seguir. Sobre las apariciones marianas, algunos dicen, y esto yo sí lo he escuchado, de que en las apariciones marianas está el demonio. ¿Es cierto o no es cierto eso? Aquí hago conexión con algo que ustedes ya saben, y recordemos lo que se ha manifestado en torno a las revelaciones privadas. Existen revelaciones privadas y son completamente respetables. La iglesia es muy clara en decir de que usted está en la libertad de creer o no en las revelaciones privadas. Hay dos tipos de revelaciones: las revelaciones públicas, que la última revelación pública fue con el mismo Jesús, y allí culminaron. Lo que ha venido aconteciendo a lo largo de la historia son revelaciones privadas, que lo de Medjugorje son revelaciones privadas, por ejemplo, aunque hay un público como tal, no tiene la característica de ser unas revelaciones públicas, porque la última revelación pública fue con el mismo Jesús. Lo de los en torno a Fátima son revelaciones privadas también. Obvio, se convocó a las personas, fueron una manifestación en público, pero no tiene la redundancia y las revelaciones públicas como tal, o la magnitud que en ella encierra, porque pues es toda la humanidad. Hay algo particular en torno a las revelaciones privadas, y es que usted tiene la libertad de creer o no. Si usted dice yo no creo, es que a mí yo estuve hablando con la señora Blanca, ella me dice que la Virgen se le aparece cada vez que hace el rosario, y que le dice que los de lazos y que deben y que tal día, tal hora, y es que pues sí, pues muy bonito que doña Blanca nos diga eso, pero yo la verdad, o sea, empezando que yo ese día estoy ocupado siempre a esa hora, y yo creo más de pronto en ir al Santísimo en otro momento, que ni hacer. Pues sí, es bonito hacer el rosario a esa hora, pero ella dice que tiene que ser tal día, tal hora, porque o si no, yo no creo en eso, Cristian, la verdad yo no. ¿Será que estoy haciendo mal? No, no está haciendo mal. Tiene la libertad, usted puede decir, yo no le creo a Blanca. Para mí lo que Blanca está diciendo es puro cuento, invención de ella. O usted puede quedarse callado y decir, no, pues es de ella, lo respeto. Ok, perfecto, no creo, no afecta en nada la fe. ¿Listo? Usted también tiene la libertad de decir, no, yo sí le creo a doña Blanca, vamos a hacer el rosario tal día, tal hora, como ella nos lo pide, que tiene que ser de rodillas, con una vela, con 3, con 5 velitas, en fin, como nos lo pide. Perfecto, no está afectando la fe. ¿Listo? Que es lo fundamental, que nosotros también seamos aprendamos a discernir muy bien qué es lo que contiene esas revelaciones privadas. Pero las auténticas revelaciones privadas, de las que aparece realmente la Virgen María, hay algo particular, y es que María siempre ha llamado a la conversión a Jesucristo. Entonces, frente al tema de que en las apariciones marianas está el demonio, aquí hay algo muy fundamental, es que
no guarda una relación directa, porque ¿cómo es que en una revelación privada está el demonio, una revelación mariana está el demonio si María está invitando a la conversión? Pues no puede estar el demonio dividido contra sí mismo, sería como el demonio revelándose a las personas para que se conviertan a Dios y no dejen de seguirlo a él, sería como contradictorio, ¿no? Recordemos Marcos 3:24, un reino dividido contra sí no puede perdurar. Entonces, es fundamental, siempre el llamado que hace María es a la conversión. María tiene una función al final de los últimos tiempos de anunciar la venida de Jesús, y Apocalipsis 12 es bien claro, María nos anuncia la venida de Jesús, pero ¿cuándo va a ser? ¿A qué horas? Nadie lo sabe, ni el mismo Jesús dijo, ni siquiera yo lo sé. Es algo que le compete solamente al Padre, si el fin de los tiempos. Entonces, hay revelaciones privadas que han dicho que ya el fin de los tiempos debe haber ocurrido, pero que la Virgen María ha intercedido, que la copa ya ha rebosado en la misericordia, y en fin, son revelaciones privadas. Cristian, yo no creo en eso, está en la libertad de decir yo no creo, yo sí creo, en fin, total libertad. Pero aquí hay algo muy particular, y es que en la transfiguración, recuerden cuando Jesús se transfigura ante los apóstoles, no todos, 3 apóstoles, recuerden que allí se les aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento. Aparecieron Elías y Moisés. Y ellos, recordemos la clase anterior, fueron arrebatados para el cielo. Elías, 2 Reyes 2:11, y Moisés, Judas 9, por ejemplo, ahí aparece. Ustedes pueden ver la clase anterior que está en la cita bíblica. Pero, escuchen esto, si estos 2 que hacían parte de esta obra de salvación se pudieran aparecer, ¿cuánto más no podrá aparecerse la madre del dueño de esta obra, que es el mismo Jesús? Y precisamente quien nos invita a la conversión. Entonces, si pudieron 2 hombres que guardaron una relación directa con Jesús por la misión que hicieron, ¿cómo no va a poderlo hacer aquella que fue la madre y es la madre del mismo Dios, ¿no? Entonces, uno puede hacer un pequeño razonamiento lógico y entender que en el fondo es cierto. Y después de Dios, nadie como María. Hemos terminado la clase número 2. Yo les digo a ustedes, esta es cortica, no hay de qué preocuparnos. Y con esta parte ya concluimos todo lo concerniente a lo que veníamos hablando de María. Lo que viene aquí en adelante ya son distintos temas parecidos como veníamos hace algún tiempo. Cristian, ¿puedo decir algo de una vez? Sí, claro. Ya que habla lo de creer o no creer en las relaciones privadas, también, también yo pienso que hay muchísimas tradiciones y muchísimos tipos de piedades, que la oración a la Virgen de los Nudos, que la oración a la Virgen del Pilar, que la oración... Y no necesariamente uno tiene que coincidir y hacer todo, porque llega un momento en donde, o sea, no le veo sentido a querer hacer todo o tener que aceptar todo, en el sentido de que si no lo hago, entonces estoy mal. Y eso yo pienso que, no sé, me ha pasado que pues, entre más uno tiene contacto con la gente, más recibe, comienzan a llegarle ese tipo de, pues, de piedades, de tradiciones, de hacer este tipo de rosario, otro tipo de oración, que sí son oraciones buenas, ¿no? O sea, no es que sea nada malo, son oraciones, son muy buenas, pero yo digo que cada uno debe utilizar la oración que, pues, que sienta que es lo mejor que puede ofrecerle a Dios como oración, o a la Virgen. No tiene que ser todas, ni tiene que ser la que le diga, la que otra persona le diga, y tampoco uno se debe sentir mal si uno le dice a otra persona, mira, esta oración yo la he hecho y es muy linda, y a mí me gusta mucho, y en ciertos casos yo lo hago, pero tampoco yo me debo sentir mal si la otra persona no la hace o utiliza otras oraciones o tiene su forma diferente
de piedad. Entonces, yo lo digo, lo comento porque yo pienso que a muchos nos ha pasado eso y no sé si estoy equivocado, pero yo pienso que así debe ser. Hay muchas manifestaciones de la piedad y pues uno tiene que hacer lo que pues, el corazón le indique y pues siempre sí guiados. Por ejemplo, sí, el rosario sí es una oración que nosotros todos promovemos y todo, el ángelus y todo, pues pero entonces no necesariamente si uno no hace una oración, entonces está mal, ¿sí me entiende? Es que algo muy importante, don Carlos, y es que la iglesia tiene múltiples carismas, múltiples dones. Y en esto Dios se derrama generosidad. Y esto, lógicamente, para todos no es lo mismo ni es igual. Y eso Exactamente. nosotros debemos entender. El hecho, por ejemplo, de que existan diversas comunidades, por ejemplo, hay personas que dicen, yo voy a misa, pero a mí eso de estar aplaudiendo, eso para mí no, eso como que es un poco antilitúrgico, es respetable, pero usted va a una comunidad carismática y ¿qué son? Esos son alabanzas y se mueven y aplauden y suben las manos y las bajan otra vez. Son expresiones religiosas y viven su fe de esa manera y no afectan el centro de la fe como tal. Entonces, tenemos que respetar primero eso, respetar las distintas expresiones religiosas. Lo que dice algo muy particular, por ejemplo, don Carlos, ¿sí? Dice el tema del Santo Rosario. Nosotros en Lazos tenemos comúnmente, hay una manera en que hacemos el Santo Rosario y de ordinario, pues nosotros lo hacemos de esa forma, ¿sí? En ocasiones yo aquí hago el Santo Rosario, no como lo hace Lazo, sino como se hace en Lourdes, ¿sí? Y nos guiamos por el Rosario de Lourdes. Y el Rosario de Lourdes cambia completamente porque el Rosario de Lourdes empieza orando primero por el Papa, un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Glorias, y después sí se meditan los misterios. Entonces fíjense que cambia el orden, pero así como dice, el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Que si nos reunimos en comunidad y vamos a orar en comunidad, pues por ende nos guiamos por lo que nos pide la comunidad. Por algo hacemos parte de la comunidad, ¿sí? Pero si estoy en mi casa, a modo personal, pues yo puedo hacer el rosario de una manera distinta. ¿Qué es lo que nos pide el Lazo? Y Lili nos ha dicho, ojalá también lo hagamos para que lo vayamos aprendiendo, ya que hacemos parte de la comunidad. Bien, pero si tal vez yo en algún momento digo, no, yo lo quiero hacer distinto, ¿habría algún problema? No, tampoco hay ningún problema porque son distintos los dones y distintas las gracias que Dios ha dado a los carismas también sobre la iglesia, ¿bien? Así como distintas son las expresiones religiosas. La persona que dice, para mí el rosario debe ser delante del Santísimo, bueno, bendito sea Dios. Otro dirá, no, para mí el rosario es frente a una imagencita que me dio un sacerdote la bendición de esa imagencita, muy sagrada tengo esa imagencita. Son distintas las expresiones religiosas, ¿sí? Lo importante es vivir la fe, una fe vivida a través de esas expresiones, una fe celebrada a través de los sacramentos y por ende es una fe que se va nutriendo cada vez más. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bien. Y entonces quiero empezar este otro tema con una historia. Es una historia larga, lo aclaro, pero está dentro de los recursos de formación que nos envía Lazos y nos ayuda a entender varias cosas. Es una historia interesante. Quiero leérsela, voy a tratar de leerla un poco rápido para que nos podamos enterar cuál es el tema. Igual ustedes poco a poco lo van aprendiendo. Qué grande es Dios cuando en un tribunal civil uno se confiesa culpable, lo llevan a la cárcel. Cuando en el tribunal de Dios uno se confiesa culpable, se declara absuelto y limpio de las faltas y pecados, ¿no? Entonces, cuán grande es Dios. En el tribunal civil te confiesas culpable y te llevan a la cárcel. En el tribunal de Dios te confiesas culpable y te absuelven de tus culpas. Era una tarde soleada. Era una tarde soleada mientras en la plaza principal del pueblo de Tomás, un tal Martín, haciendo un alboroto enorme, vociferaba: no confiesen sus pecados a un hombre más pecador que ustedes. Eso es una invención de la Iglesia Católica Romana. Confiésese directamente con Dios. Al tiempo que este hermano gritaba esto, el padre Juan, que estaba en el templo, se encontraba extenuado en su confesionario, pues llevaba 4 horas confesando y aconsejando y la fila de personas que esperaba llegaba a todavía unas 12. Suponiendo que cada persona se confesara en un promedio de 10 minutos, eso significaba que el sacerdote
estaría 2 horas más de confesión. Como Martín se dio cuenta de su griterío, que no estaba logrando nada, decidió entrar a la iglesia y entregar unos folletos que hablaban mal de la confesión, precisamente aquellos que se iban a confesar. Estas personas muy decentemente recibieron el folleto, pero no lo abrieron ni lo ojearon. Al ver lo sucedido, este hermano con desespero comenzó a gritar más fuerte: no se confiese con un sacerdote. Eso es una invención de la Iglesia Católica. Tomás, que era uno de los que estaba en turno para la confesión, cordialmente dijo a este hermano: caramba, entonces debió haber sido el invento más fatigante de la iglesia, porque ya viste al padre Juan, ¿ves lo extenuado que está? ¿A qué te refieres?, preguntó confundido Martín. Me refiero a que si la Iglesia Católica fue la que inventó el sacramento de la reconciliación, no sé con qué intención lo hizo. ¿Qué beneficios acaba con eso? En ese momento ve al padre Juan bastante cansado, no ha podido comer y el calor es realmente sofocante. Sin embargo, sigue allí para ser el instrumento por el cual Dios nos perdona. ¿Cuánto dinero cree que está ganando por esta confesión? Balbuceó Martín. Absolutamente nada, dijo Tomás, y dirigiéndose a alguna de las personas que todavía estaban allí después de la confesión, preguntó: ¿cuánto dinero les ha cobrado el padre por la confesión? Nada, respondieron todos con unanimidad. Ja, 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 se soltó a reír nerviosamente Martín. Pero el curita está haciendo eso para sentirse importante. Mira, querido hermano, dijo Tomás. En primera instancia, dice la Biblia: no juzguéis y no seréis juzgados. Mateo 7:1. ¿Cómo sabes que el sacerdote está haciendo esto para sentirse importante? Este hombre no supo qué responder, y ante su silencio, Tomás prosiguió: en segundo lugar, la gente no viene a contarle cosas hermosas al sacerdote. Por el contrario, viene a contarle lo peor que hay en ellos. Esto es su pecado, que es lo más bajo y miserable que puede tener una persona. ¿De verdad crees que el sacerdote va a escuchar, si se me permite la expresión, el estiércol de las personas para sentirse importante? ¿Crees tú que es muy agradable comprobar el terrible fondo al que puede llegar el ser humano? Otra vez Martín se quedó sin palabras. Por otra parte, hoy las personas pagan altas sumas de dinero por un psiquiatra o psicólogo para que los escuchen, logrando así un gran alivio. Estas dos profesiones han descubierto en el siglo XX lo que Dios reveló a su iglesia en el siglo I. El confesar lo que hemos hecho es indispensable para la sanación. Ahora bien, un sacerdote escucha a estas personas gratuitamente y tú tienes problema con eso. Nuevamente se produjo un silencio abrumador. Martín no sabía qué responder. Entonces Tomás concluyó diciendo: como puedes ver, querido hermano, ni la iglesia ni los sacerdotes al confesar logran algún beneficio más que el de saber que son instrumentos que están haciendo la voluntad del Señor. La iglesia no inventó ningún sacramento. Tomás se dio cuenta de la profunda confusión que tenía Martín, y es así como con mucha prudencia lo invitó a que saliera del templo para continuar aclarando sus errados conceptos. Una vez afuera, Martín, comprendiendo que no podía hacer frente a las preguntas de sentido común que Tomás le hacía, arremetió contra él, como era su costumbre, enfocándose en otras ideas, y le dijo: pero ¿cómo vas a confesarte con un cura que es más pecador que ustedes? Tomás nuevamente respondió: recuerda Mateo 7:1, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué certeza tienes que el Padre sea más pecador que nosotros? Además, el hecho de que el sacerdote haya pecado alguna vez no es para nosotros motivo de escándalo, sino más bien de tranquilidad. Porque si el padre Juan nunca hubiera pecado, quizás no sería tan compasivo con las personas y no se pondría tanto en su lugar. Alguna vez he pensado cómo será una confesión con el arcángel San Miguel. Ya me lo imagino afilando su espada frente a mí mientras le voy contando mis pecados. Se me ocurre que en la confesión terminara huyendo despavoridamente mientras San Miguel me persigue para partirme en dos.
Claro, San Miguel, que nunca ha pecado ni tenido las tentaciones propias de nuestra habilidad humana, no entenderá cómo es posible que un ser humano se atreva a ofender a su creador, luego de que él ha hecho todo por la humanidad, hasta morir en la cruz. Además, el sacerdote no perdona los pecados por su nivel de santidad, sino por el poder recibido de parte de Dios, como un médico no cura por su nivel de salud, sino por sus conocimientos. Pero un hombre no puede perdonar los pecados de nadie, dijo Martín, no dándose por vencido. Tomás dio un profundo suspiro, lo miró a los ojos y le dijo: tu problema, hermano, es que no has entendido cuánto nos ama Dios. En las Escrituras nos encontramos continuamente que Dios, confiando en los hombres, dándoles ministerios y vinculándolos a la historia de la salvación. Dios no solo quiso salvar al hombre, sino que además quiso que él participara de esta salvación. Es así como llama profetas, reyes, jueces, apóstoles, discípulos, entre otros, para transmitir su palabra. Es más, acoge a una santa mujer, humilde y bienaventurada, para traer su palabra viva y encarnada a la humanidad. En fin, Dios ha confiado en la humanidad, Dios ha confiado en la humanidad y siempre ha encontrado las mejores y peores respuestas, pero aún así ha seguido fiel a su alianza. Sí, es cierto, solo Dios perdona pecados, pero en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Si Dios utilizó hombres para transmitir su palabra, ¿qué problema tiene que los haya utilizado también para transmitir su perdón? Lucas 1, 48. ¿No fueron acaso hombres los cuales hubo unos que cometieron graves pecados los que escribieron la Biblia? Pues en ese sentido tampoco es extraño que sean hombres escogidos por Dios los que en su nombre perdonen los pecados. Así pues, el padre Juan no absuelve los pecados diciendo: yo te perdono en nombre de Juan, Alberto o Gómez, que es el nombre de él. No, el sacerdote nos absuelve en el nombre del Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se produjo un silencio sepulcral. Martín se veía irritado por la respuesta de Tomás. Y como en un esfuerzo desesperado por no dejarse derrotar, cerró sus ojos con fuerza y empuñando la mano gritó: yo me confieso directamente con Dios. Mientras las palomas se encontraban en el atrio, volaban asustadas del terrible grito que Martín hizo. Tomás permanecía quieto y le dijo: ¿y qué certeza tienes de quedar perdonado? ¿Cómo sabes si Dios acepta tu arrepentimiento y te perdona? ¿Escuchas alguna voz celestial que te lo confirma? ¿Cómo sabes que estás en condiciones de ser perdonado? Te darás cuenta de que no es tan fácil. Si una persona roba un banco y no quiere devolver el dinero, por más que se confesara directamente con Dios, ¿quién le diría cómo reparar el daño causado? ¿Qué hacer entonces cuando necesitas una orientación? Balbuceó Martín. Además, querido Martín, prosiguió Tomás, si un novio ofende a su novia, ¿quién pone las condiciones para la reconciliación? ¿Ella, que fue la ofendida, o él, que es el ofensor? Supongo que ella, que fue la ofendida, dijo Martín. Exactamente. Ahora bien, en el caso del pecado, ¿quién es el ofendido y quién es el ofensor? Preguntó Tomás. Dios es el ofendido y el pecador es el ofensor, respondió Martín sin titubear. ¿Quién pone las condiciones para el perdón? Dios, dijo Martín con tono cortante. Así es. Entonces, ¿por qué dices que te confiesas con Dios directamente? Querido hermano, debes saber cuáles fueron las condiciones que el Señor, quien es el ofendido, nos dejó para ser perdonados. Es que sin motivo el Señor dijo: lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Acaso le fueron dadas a la iglesia las llaves del reino de los cielos sin necesidad? ¿Estaba bromeando el Señor cuando dijo a sus discípulos: a quienes le perdonan los pecados les quedan perdonados? Fue justo en ese momento cuando Martín prorrumpió en llanto. No sabía qué hacer. Estaba confundido y sentía todavía un gran peso en su corazón
por todos sus pecados, pecados que nunca había confesado. Como enviado del cielo llegó el padre Juan, que ya había terminado las confesiones, y con un abrazo del padre con un abrazo del padre lo consoló. Con sus ojos tristes y su corazón destrozado, Martín dijo al padre Juan: necesito hablar con usted, pero tengo miedo. ¿Podría confesarme? Claro que sí. Pero no debes temer, pues ahora tienes la certeza de estar obedeciendo a Dios, quien te recibe con la ternura de un padre. No lo haces en un acto heroico, pues se requiere humildad para confesarse, dijo el padre Juan, y le miró con la misma bondad con la que aquel padre acogió a su hijo pródigo. Sin importar su cansancio, lo confesó y terminó de despejar sus dudas. Aquella tarde pudo repetir lo que el padre misericordioso dijo al regreso de su hijo. Este hijo estaba muerto y vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas 15:32. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Fíjense qué historia tan bonita y que nos ilustra mucho en torno a este sacramento de la confesión, y que de una otra manera también son muchas las preguntas que le pueden plantear a uno, ¿no? Y cómo aquí también pueden estar esas respuestas, especialmente frente a aquellos que dicen yo me confieso directamente con Dios, ¿no? Que muchas veces es la última salida que tienen. Yo me confieso directamente con Dios, me confieso frente a un árbol. Yo miro al cielo y me confieso con Dios. Entonces, qué interesante esta historia. Yo se la voy a sacar en limpio y se la voy a pasar para que la tengan ustedes a la mano. En las consagraciones las pueden leer, que ciertamente les ayudará también a ustedes. Frente a este sacramento, recordemos que tiene distintos nombres. El primer nombre que tiene el sacramento que nosotros conocemos como sacramento de la confesión es el sacramento de la conversión. Se llama sacramento de la conversión. ¿Y por qué sacramento de la conversión? Porque lo que busca el sacramento es a lo cual el mismo Jesús nos ha llamado, a que nos convirtamos nuevamente, es decir, volver nuestra mirada a Dios. Es como cambiar, si esa conversión es cambiar de ese camino, volver nuevamente al Padre como tal. Sacramento de la penitencia, otro nombre. ¿Por qué le llaman sacramento de la penitencia? Porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, es decir, que requiere de parte de nosotros un arrepentimiento, yo me arrepiento y busco reparar, ¿sí? Se paga por alguna penitencia, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que a veces uno pone en los retiros de conversión, ¿no? Si hay un niño y está jugando con un balón y el niño, pues, sin querer, patea el balón y le quiebra la ventana a la señora, a la vecina, pues el niño va y le dice: vecina, qué pena, discúlpeme, yo no quería hacerlo, yo le iba a pegar al balón, pero el viento, no sé, me caí, me tropecé y le pegué como no era y terminé quebrando su ventana, no era mi intención, perdóneme, yo no quería hacerlo. La vecina le dice: claro, yo le perdono, no se preocupe, yo lo entiendo, pero págueme la ventana, ¿cierto? Por eso es una penitencia, porque también busca una reparación. Me arrepiento y reparo. Sacramento de la confesión, otro nombre, tercer nombre, sacramento de la confesión, porque hacemos una declaración o manifestación de nuestros pecados, ¿sí? Entonces los confesamos precisamente queriendo obtener de Dios también su misericordia. Sacramento del perdón, cuarto nombre, sacramento del perdón. ¿Por qué? Porque pues en ese sacramento, por mediación del sacerdote, como instrumento, pues nosotros recibimos la absolución, es decir, recibimos el perdón, recibimos la paz en nuestro corazón. Quinto nombre, sacramento de reconciliación. ¿Por qué? Porque nos reconciliamos con el Padre. El pecado nos aleja, pero la confesión nos atrae, nos reconcilia con Dios. Segunda de Corintios 5:20 dice: dejaos reconciliar con Dios. Bien, entonces cuán importante es eso. ¿Que fue instituido por Jesucristo? Sí, en las Sagradas Escrituras está, y está específicamente en el siguiente pasaje bíblico que voy a ponerles a ustedes aquí en el chat, que es Juan capítulo 20, versículo 21-23. Juan 20, versículos 21 al 23. Ahí está explícitamente el sacramento de la confesión y voy a hacer el análisis
respecto a esta cita bíblica. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envía a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, aquí hay varios elementos importantes. Mire lo que dice al principio. Como el Padre me envía a mí, así los envío yo también a ustedes. La pregunta entonces sería aquí, la pregunta principal. ¿A qué envió el Padre a Jesús? Es decir, ¿cuál era la misión de Jesús? Miren lo que dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Respondiendo a esta pregunta, ¿a qué envió el Padre a Jesús? ¿Qué dice este pasaje bíblico? Primera de Juan 4:10, en el chat yo estoy poniendo la cita bíblica. Dios nos amó y nos envió a su Hijo. Oiga, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, es decir, para pagar por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Qué dice esa misma cita bíblica, pero primera de Juan 4, en el versículo 14? Versículo 14. Va a decir lo siguiente. Va a decir lo siguiente. El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Ahí está la misión de Jesús, para ser salvador del mundo. Es decir, que Jesús envía a los hombres para que salven al mundo, no. Hay que hacer un análisis un poco más de fondo. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Salvar al pueblo de sus pecados. Mateo 1:21, Jesús vino para salvar al pueblo de sus pecados. Es decir, que si yo uno este pasaje bíblico con el anterior, el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo, es decir, que la salvación del mundo, ¿cómo se da? Por el perdón de los pecados. Y termino con 1 Juan 3:5, 1 Juan 3:5, que va a mencionar, Él se manifestó para quitar los pecados. Eso fue lo que hizo Jesús, se manifestó para quitar los pecados. Entonces, ¿a quién enviaría Jesús a sus discípulos? Pues exactamente lo mismo, a que perdonen los pecados para poder las personas acoger la salvación, que es la que nos da el mismo Cristo. Pero viene otra parte interesante. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí hay algo muy interesante, y es porque en la Sagrada Escritura, o dentro de toda la historia de la salvación, Dios solamente sopla 2 veces. Hay 2 momentos en los cuales Dios sopla como tal hacia el hombre. La primera lo hace el día de la creación, Génesis 2:7. Recuerden ustedes que Dios, cuando creó al hombre, Génesis 2:7, Dios cuando creó al hombre, sopló sobre él el Espíritu porque le dio vida, ¿cierto? La segunda parte está en Juan 20:22, el segundo soplo que hace Jesús, Juan 20:22. Y ese soplo que hace Jesús, Juan 20:22, dice que es el que está en ese pasaje bíblico. Dicho esto, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Pilas. En el primer soplo, en su primer soplo hizo del barro al hombre, el hombre que estaba hecho de barro, lo hizo un hombre de vida, ¿sí? Era de barro, sopló y le dio vida, un hombre con vida. En el segundo soplo, en el segundo momento bíblico, donde se muestra que sopla el Espíritu Santo, hace del hombre de pecado a un hombre lleno de la gracia. Es decir, la muerte del hombre es el pecado, la vida del hombre es la vida de la gracia. Hace que pase de ser un hombre de pecado a ser un hombre de gracia, gracias al soplo de ese espíritu como tal. Ahora bien, ¿qué es lo que iban a hacer los discípulos? Pues precisamente comunicar ese Espíritu Santo. Y lo hacen los sacerdotes específicamente a través del ministerio de la confesión. Cuando nos confesamos, lo que hacen los sacerdotes es comunicarnos el Espíritu Santo. No son ellos los que lo envían, sino que Dios actúa por mediación del sacerdote para nosotros poder recibir la gracia del Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces es importante esto.
Cuando nosotros nos confesamos, volvemos a recobrar esa semejanza que tenemos con Dios. Nuestro espíritu vive por la gracia. Volvemos a esa vida en Cristo. Juan 17:3 nos da vida en Cristo. Juan 17:3. Pilas, en Romanos 6:23 hay un pasaje bíblico que dice, el pecado paga un salario y es la muerte. Escuches esto, el pecado paga un salario y es la muerte. Romanos 6:23. Precisamente, recordemos que para Dios, cuando hablamos de muerte, es esa muerte espiritual. Ya cuando tú te niegas completamente a Dios y está la vida, que es la vida de la gracia. Bien, una vida nueva. Entonces, es importante estas dos veces que sopla Dios. Y pidas con esto otro que va a agregar después, y a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, da la orden expresa, ahí está la institución, Cristo instituye el sacramento de la resurrección, allí específicamente de la resurrección de la confesión, allí específicamente después de su resurrección, cuando sopla sobre los apóstoles y les dice a quienes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Por ende, lo que hace la iglesia es obedecer al mandato de Cristo, que es ir a perdonar pecados. Cuando un sacerdote se sienta a perdonar pecados, aclaro, cuando un sacerdote se sienta a escuchar pecados para que la persona reciba el perdón por la mediación del sacerdote, porque no es el sacerdote el que perdona, sino que es el mismo Cristo, pues por ende lo que está haciendo el sacerdote, allí también muestra lo que es la iglesia, es siendo obediente al mandato del mismo Cristo. Bien, y recordemos que también hay algo allí explícito sobre eso, allí en Mateo 16, 19, Mateo 16, 18 y 19, cuando se da el papado sobre Cefas, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo te haré allá de reino en los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto guarda una relación importante en eso, es decir, lo que la iglesia determina que aquí está en comunión con la iglesia, está en comunión con Dios. Si hay algo que no está en comunión con la iglesia, pues no está en comunión con Dios. Por eso cuando nosotros cometemos pecado, no solamente rompemos nuestra relación con Dios, sino que también rompemos nuestra relación con la iglesia. ¿Listo? Entonces es importante también analizar este punto. Si un miembro sufre, todos sufren con él, porque se rompe esa comunión. 1 Corintios 12:26. 1 Corintios 12:26, si un miembro sufre, todos sufren con él. Y hay otros pasajes bíblicos que también nos ilustran un poco sobre este sacramento. Uno de ellos es 2 Corintios 5:18, ya voy a terminar. Este pasaje bíblico dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Otro pasaje, oiga, nos dio el ministerio de la reconciliación. Otro pasaje bíblico es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro pasaje bíblico es Hechos 19:18. Hechos de los Apóstoles 19:18. Dice lo siguiente: muchos de los que habían creído venían a confesar todo lo que habían hecho. Y un último pasaje bíblico es Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice allí, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese se aparta alcanzará misericordia. Sobre ese sacramento de la confesión tiene también su historia. Solamente menciono 3 apuntes importantes. El primero, en el año 70, la Didache, y les dejo a los que les gusta curiosar un poco en torno a la fe, búsquense algo en torno a la Didache. Si quieren, yo les doy aquí un pequeño vínculo que les va a ilustrar un poco, que está en la página de Catholic.net, y este vínculo les va a explicar un poco qué era eso de la Didache, que hace referencia a unas enseñanzas de la iglesia primitiva. No está en la Sagrada Escritura, hace parte de la tradición de la iglesia, y allí dentro de este escrito de enseñanzas de la iglesia primitiva, habla de forma muy específica cómo era la confesión. Por ejemplo, en un principio las confesiones eran públicas.
Es decir, por ejemplo, nos reunimos todos los de lazos, hacemos una ceremonia importante con sacerdote y empezamos allí, digamos, en mesita redonda a decir, entonces empiezo yo, Padre, mis pecados, delante de todos y todos escuchando, mis pecados han sido estos, estos y estos, y luego sigue Agustín, y luego sigue Carolina, y luego Verónica, y Dios mío, ¿cómo yo decir mis pecados delante de todo el mundo? Era la forma en que se hacían inicialmente ese tipo de confesiones. La iglesia ya después va a cambiar esto. De pronto pueden haber comunidades dentro de la iglesia que pueden tenerlo, ¿sí? Pero pues ya eso no, la iglesia, digamos, lo que ya eso lo cambió. Este mismo documento les va a ilustrar un poco sobre cómo eran las primeras, la forma de orar, cómo eran inicialmente las celebraciones eucarísticas, la limosna, en fin, distintos temas interesantes de cómo lo veían las primeras comunidades cristianas. Segundo dato interesante sobre la parte histórica, en el año 105, San Ignacio de Antioquía dice lo siguiente: eso sí, a todos los que se arrepienten les perdona el Señor, a condición de que su arrepentimiento termine en la unidad de Dios y en el senado del obispo. La importancia de estar unidos a la iglesia. Y ya en el año 395, San Ambrosio dice: agua y lágrimas no faltan en la iglesia, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Bien. Y el concilio de Letrán, es el concilio de Letrán el que va a definir la forma, año 1215, la forma en que nosotros hacemos este sacramento de la reconciliación desde cara al sacerdote, una manifestación privada y no pública. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de María, nadie como San José. Bien, no sé de pronto qué preguntas, dudas e inquietudes tengan al respecto. Cristian, a mí me sale la duda, perdón, que me colocó la cámara. Me sale la duda o en qué casos, si hay casos en que los sacerdotes digan, yo no puedo Absolverlo de sus permitir pecados. el perdón de Dios. Sí, ha habido casos. Por ejemplo, un caso particular. Va una chica y se confiesa ante un sacerdote y le confiesa el pecado del aborto. Pasaba ya en la diócesis de Neiva. El sacerdote le decía: yo le absuelvo a usted de todos sus pecados menos del pecado del aborto. Y la chica le decía: ¿y por qué? Porque usted eso lo debe confesar ante el obispo. Era mandato del obispo que todas las personas que llegaran a confesar el pecado del aborto debían hacerlo directamente con él. Entonces el sacerdote le decía: yo te absuelvo de todos tus pecados menos del pecado del aborto, entonces debes ir y confesar directamente con el obispo. Entonces hay un caso particular. Por ejemplo, alguien que cometió un asesinato y va y se confiesa a un sacerdote, el sacerdote puede decirle: yo no lo absuelvo a usted de su pecado hasta que usted no haya ido a confesar realmente lo que ocurrió. Entonces, pues la persona debería ir y confesar lo que ocurrió ante algo civil, a la autoridad, y ya luego poder solicitar la confesión como tal. Eso lo podría hacer un sacerdote. Porque de otra manera también es como callar a un testigo, ¿no? Cuando el sacerdote le da la absolución sobre ese asesinato, él está callando a un testigo, porque el sacerdote no podría decirlo, porque una vez que el sacerdote manifieste ante autoridad que él sí hizo un asesinato y ya haya dado la absolución, él está rompiendo totalmente la comunión con la iglesia. Porque ¿qué dice sobre el sacramento de la reconciliación? Que el momento en que un sacerdote rompa el sigilo sacramental, que es el silencio que guarda sobre los pecados, queda excomulgado a la iglesia. Por eso los sacerdotes, cuando en las homilías hablan de que en alguna ocasión vino una persona y se confesó, lo hablan así a modo general, ¿sí? De las experiencias. Pero si el sacerdote dijera: es que Carlos vino y me manifestó, y lo confiesas del público, y de insofacto, ya no necesita que nadie se lo diga, de insofacto el sacerdote queda excomulgado. Entonces, un pecado como esos es callar a un testigo. Entonces, el sacerdote, queriendo evitar eso, precisamente puede decirle: yo no lo absuelvo sus pecados, por ende el sacerdote podría denunciarlo porque aún no lo ha absuelto sus pecados. Pero lo realmente indicado sería que aconsejara a la persona, le diera una consejería para llevarlo a aceptar ante una autoridad civil realmente lo que cometió. No sé si de pronto he aclarado. Pero digamos, no, en ese caso no es, o sea, tampoco es obligatorio que él
que el padre tenga que decirle que vaya y se confiese ante las autoridades, porque Sería como lo lógico que el sacerdote le dijera, porque si la persona realmente tiene un arrepentimiento de corazón, si vino a la confesión es porque está arrepentido, pues el orden de las cosas es que busque reparar, y una forma de reparar es esa, ir y confesar ante la autoridad qué fue lo que pasó. Es una reparación que se da ante las víctimas que no saben quién habrá sido, cómo ocurrió, y ya después se acepte o se puede acercar realmente al sacramento de la confesión. Ahora que, por ejemplo, hay personas que se pueden acercar a un sacerdote en un retiro, que un muchacho se acercó a una confesión, pero el sacerdote no le notó nada de arrepentimiento, confesar los pecados como si nada, y como muy entre risa y risa. El sacerdote le dijo, no, usted realmente no, y pasaba en muchos retiros, el sacerdote era muy radical, hubo chicos que le decían, no, o sea, realmente usted no tiene arrepentimiento en su corazón. Yo vuelvo el domingo nuevamente, y si usted de aquí al domingo ya siente un arrepentimiento, porque pues son retiros de 4 días, se puede acercar y yo voy a venir más temprano y hablamos nuevamente. O si no, me busca. Y hay personas que el sacerdote le decía, yo no le voy a la absolución ahora, pero necesito reunirme con usted, por favor, tal día, tal hora, lo espero en tal parte. Y entonces ya específicamente, que pasaron unos días, ya hablaba en esos casos particulares, ¿sí? Porque realmente no se le nota el arrepentimiento y dolor que puede sentir frente a una culpa en particular. está bien, muchas gracias. Bien, mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Bien. Agustín, algo para de parte del consejo. ¿Quién como Dios?